Grande nuestro Dios, a quien nosotros alabamos el día de hoy, este día 21 de los 21 días de ayuno. Hoy damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Este tiempo ha sido un tiempo de crecimiento, de fortaleza, y el Señor nos ha ido llevando y llevando hasta que nuestra fe se haga inquebrantables. Tenemos que seguir después de estos 21 días. Hay que seguir. Hoy vemos cómo esto es una fe no sale de un momento para otro. La fe se fortalece, se cultiva y se cultiva en la presencia del Señor. Estando allí en ese lugar va creciendo nuestra fe, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Escuchando la voz de Dios, crece esa fe. Así como este hombre que hoy vamos a disertar la palabra con este hombre de una fe inquebrantable, pero que él fortaleció su fe, hizo que su fe creciera, perdón, hizo que su fe creciera y creciera, pero allí en la presencia del Señor. Estamos hablando de David y estamos hablando, hoy vamos a disertar el capítulo 17 de Primera de Samuel, un capítulo que es pues conocido por todo el mundo, es la historia de David frente al gigante Goliat. Todos, hasta los inconversos, conocen la historia de David, las películas y todo, pero más que esto, es la verdad de la Biblia. Es la palabra que salta para vida y que nos llena de poder. Esta historia de este hombre de valor que trascendió a la historia por su fe inquebrantable, a tal punto de que este hombre fue el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que nació en el mismo momento, sino que su fe trascendió, y cuando llegó el Señor Jesús, le llamaban Jesús, hijo de David, aunque su papá era José, pero Jesús, hijo de David, porque Dios hizo una gran promesa, que descendiente de David iba a ser el Mesías. Así que, ¿cómo no cerrar estos 21 días de ayuno con este hombre que nos inspira y nos hace de que nuestra fe sea fortalecida y creer? Dios en este tiempo también anda buscando los Davides y las Davidas de este tiempo, hombres y mujeres conforme al corazón de Él, hombres y mujeres que están seguros de lo que es Dios, y Dios en Él y ellos en Dios. Eso es lo que busca el Señor en este tiempo 2025. El Señor busca hombres y mujeres como David. Entonces, hablamos pues de David, un muchacho que fue ungido por el Señor, ungido por el Señor. Recordemos que en los tiempos antiguos, cuando el Señor Jesús no había venido a la tierra aún, y no había muerto y resucitado, y no había sido ascendido aún al cielo, todas las personas recibían el Espíritu Santo. Las personas que recibían el Espíritu Santo realmente eran unos pocos favorecidos. Los demás eran personas que estaban allí, que tenían a Dios, que iban con regularidad el tiempo previsto que le correspondía ir al templo y hacer el sacrificio y todo lo que, pero de hasta allí era un Dios que ellos creían en Dios, pero para ellos era un Dios distante. Hombres que vivían conforme a la ley o trataban de vivir en la ley, pero que en una hipocresía, pues no vivían ninguna ley. Por dentro eran unos sepulcros blanqueados, en el fondo no eran esos verdaderos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Pero quiero que sepan una cosa: cuando el Espíritu de Dios venía a reposar sobre aquellos hombres que eran particulares, eran hombres que se salían de la norma, que ellos tenían
tenían como una percepción, se daban cuenta, tenían aquella, aquella seguridad de que su Dios invisible, su Dios que no podían ver, su Dios que no podían tocar, Él estaba en todas partes y que esa fe en Él era simplemente agradable al Señor. Y en todo ellos hacían la voluntad del Señor, se deleitaban, ¿ok? Eran personas que no se conformaban con ir una vez al templo y buscar la presencia del Señor una vez a la cuaresma, al templo. No, no, ellos iban delante del Señor permanentemente. Si no fuera así, nosotros no encontráramos tantos salmos hechos por David. David, el cantor del pueblo de Dios, el cantor agradable, su voz para el Señor, todos sus cánticos preparados para Él, con aquella alegría, con aquel ánimo para el Señor. Todos nos podemos imaginar la historia de David. Oye, qué favorecido David. Pero si nosotros nos damos cuenta y estudiamos lo que estudian a David, los estudiosos de la palabra que les encanta estudiar la historia de David, se dan cuenta que David fue una persona como usted y yo, que tuvo sinsabores y momentos en los cuales era rechazado, personas que lo rechazaban a David, su misma familia rechazaba a David. ¿Cuántos de ustedes y han sido rechazados? ¿Cuántos hemos vivido, cuántas experiencias hemos vivido usted y yo de rechazo sobre la vida? David era un muchacho, sí, que vio que todas las cosas adversas que venían hacia él se transformaban en cosas buenas cuando él depositaba su fe y su confianza al Señor, cuando su corazón lleno de gratitud a Dios en todo momento, por el amanecer, por el día, porque Él lo estaba acompañando, porque Él estaba seguro de que Él estaba allí con Él mientras cuidaba las ovejas, mientras atendía el rebaño. Él estaba allí consciente de que el Señor estaba con él. ¿Ustedes recuerdan la historia de Samuel cuando estaba llorando allí, llorando por Saúl, por el rey Saúl, porque el rey Saúl, bueno, había hecho lo malo y tal, y él llorando por Saúl y Dios le mete un regaño a Samuel y le dice, ¿por qué lloras por él si ya yo lo deseché? Acomódate, vístete, prepárate para que vayas a ungir a otro que yo tengo preparado. Y entonces Samuel, ay, pero bueno, me va a matar el rey Saúl si ya sabe que yo voy a ungir a otro. Y ahí el Señor le dije, bueno, chico, tú vas a hacer lo siguiente, vas a ir a hacer un sacrificio allá a Belén, vas a hacer un sacrificio, ahí te vas a encontrar a Isaí y ahí vas a ungir un hijo de él. Y esa era la instrucción que él tenía. Pero tú vas a decir que vas a hacer un sacrificio para que Saúl se desentienda y no te esté haciendo ningún daño. Así que el Señor le da la estrategia para que Samuel vaya. Y cuando va, él llama a todos los ancianos, llama a todos los ancianos de allá para que se santifiquen, para que se purifiquen, porque van a hacer sacrificio al Señor. Y todos los ancianos, entre esos ancianos estaba Isaí, y él se santifica con sus hijos y van a ir a hacer el sacrificio y a comer allí juntos. Y entonces él se lleva a todos sus hijos, sus 7 hijos. Pero si usted y yo tenemos un poquito, por lo menos unos 4 dedos de frente, podemos entender que si David era hijo, era lógico que David tenía que tener la instrucción del padre y decirle, David, santifícate, prepárate porque vamos a hacer sacrificio del Señor y vamos a comer allá junto con él, el profeta Samuel. Vamos a ir con él. Así que santifícate, porque un hombre del reconocimiento de Isaí, con todo, él debía tener sus siervos y las personas que podían cuidar las ovejas, mientras él estaba en una reunión importante con sus hijos.
¿ok? Entonces, Isaí tenía 8 hijos, varones, pero llevó a la reunión 7 hijos. A David lo dejó por fuera. Muchos estudiosos de la historia de David dicen que probablemente David era un hijo de otra mujer, que no era la mujer de Isaí, con que tuvo sus primeros 7 hijos, era un hijo renegado y confirman y dicen, pues en el Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. Y pues parece ser que David era un hijo bastardo, o sea, un hijo que no estaba en la condición de poder ir a presentarse a hacer un sacrificio porque era un hijo de producto del pecado. Supuestamente esos son una de las suposiciones y de los que muchos han estudiado con respecto a eso. Y pues puede concordar en el sentido de que David no estaba en el momento en que el profeta le dice a Isaí que se santifique y él lleva a sus 7 hijos principales. Él iba con una misión, el profeta iba con una misión y era ungir un hijo de David. Y eso también nos hace ver que aun cuando nosotros en qué condiciones fuimos concebidos, en qué situaciones fuimos concebidos, en qué situaciones vivimos, en qué situaciones fuimos desechados porque no nos consideran que entramos en el patrón que la gente tiene de cómo debe ser una familia aceptable, una familia importante. Entonces, es a veces como el Señor toma y hace que justamente los desechados, los débiles, los que nadie quiere, esos son los que el Señor escoge para sí. Entonces, David era una persona que no fue llamada en una reunión importante, habría los peros, los por qué no se dio. Lo cierto es que no estaba convocado en ese momento por su padre para poder ir a esa importante reunión. Entonces, había una diferencia. David, probablemente esa no era la primera reunión en que David había sido tirado a un lado. ¿Cuántas veces había sido David rechazado y cuántas veces había puesto así, habían sido puesto al margen? ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Tenemos una sola aquí que es en ese momento. Pero después, cuando en este capítulo 17 vemos, ¿verdad? Ya David ha sido ungido por el profeta ha tenido que ponerse firme en la decisión, porque cuando el profeta dice, no tienes otro hijo, entonces sí, bueno, sí, tengo otro. Pues entonces aquí nadie come, dice el profeta, nadie come hasta que llegue él. Y entonces así es la decisión firme del profeta porque sabía que Dios iba a ungir a a un hijo de Isaí. Vean lo que sucede en medio de todo esto. Dios busca busca a los que están rechazados. Dios busca a los que están desechados, los que no fueron para el baile, como dice usted, no va para el baile, usted se va a cuidar a ovejas, usted todo el mundo bañándose, todo el mundo purificándose, todo el mundo haciéndose, pero usted no, usted se queda cuidando las ovejas. A veces nos sacan a nosotros y nos tiran para un lado. Y Dios, ¿sabe qué hizo el Señor? Dejó todo por buscarlo a usted y por buscarme a mí. Lo buscó. Ahora David ya tenía la unción, ya tenía esa unción y el Espíritu del Señor había venido a morar, a posar en él. Desde ese momento. Ahora el corazón de David pudo haberse puesto bien chévere. Bueno, mira, yo ahora, pues a mí me han ungido como rey, seré el próximo rey, vamos a tenerlo calladito, pero ya yo no voy a cuidar ovejas, ya no voy a hacer esto, ya esto, no. David no le importó lo que él era
y lo que Dios había dicho que él era. Él no le importó esa posición. Él lo que le importaba estar era en la presencia del Señor, estar en el Señor. Él estaba allí cuidando sus ovejas y estaba cantándole al Señor. Él estaba atendiendo sus ovejas y estaba hablando con el Señor. Él estaba cuidando sus ovejas y estaba en una profunda intimidad con el Señor, preparándole cánticos, siendo romántico con el Señor, especial. Él no iba a ponerse a estar peleando, yo quiero ahora estar en los asuntos de la casa, tomar decisiones para aprender a ver cómo me convierto en administrador de la finca de mi padre, voy a trabajar. No, no, él no estuvo buscando posiciones administrativas dentro de la casa o posiciones de guerra dentro de formarse como un soldado. No, no, él estaba atendiendo a las ovejas. Esto me recuerda mucho que el Señor ha hablado sobre un David que va a tomar el gobierno de Venezuela y de muchos David que van a tomar las diferentes posiciones de gobiernos, de alcaldías, de gobernaciones, de ministerios y todo, son hombres conforme al corazón de David. Esos hombres que cautivaron el corazón de Dios, así como como David cautivó el corazón de él. Dios fue cautivado por el corazón de David. Él estaba complacido con David. Y aunque lo habían dejado, el mismo Señor lo mandó a buscar. No va a comer nadie, nadie va a disfrutar del banquete hasta que David no esté presente, hasta que este hombre y esta mujer de Dios esté presente. Sepan una cosa, y en este momento de una palabra, no van a disfrutar del banquete, de lo que Dios tiene preparado para Venezuela. Nadie, hasta que esos David que están por allí cuidando ovejas, atendiendo, que están cantándole al Señor y adorándolo y con ese deleite exaltando su nombre, allí en cualquier lugar, anónimos, rechazados, abandonados, que no les prestan atención, que no están procurando nada, el Señor los va a mandar a buscar. Esos David que el Señor va a colocar en Venezuela no son hombres que andan procurando estar en posiciones políticas o en posiciones administrativas o tratando de hacer constituciones y constituyentes de cómo va a ser. No son. Y caigo fastidioso y caigo mal cuando estoy diciendo esto. Probablemente algunas personas de los que están por allí preparándose para eso, ay, vienen siguiendo a la profeta, pero cuando la profeta ha hablado de David, ay, yo soy el David, pero cuando hoy yo les estoy diciendo, no son esos que andan procurando gobierno. David no andaba procurando nada. Él se sentía feliz estando en la presencia del Señor. Él se sentía feliz simplemente atendiendo esas ovejas y hablando, Señor, tú hiciste la oveja, tú hiciste el cielo, tú hiciste esto. Mira cómo está este atardecer. Señor, te doy gracias por esto. Estoy agradecido porque tengo la fuerza, porque tengo el ánimo de poder cargar estas ovejas y llevarlas de un lugar a otro, donde hay agua, a donde hay el pasto, donde todo, no hay sequía y donde ellas pueden comer tranquila. Gracias porque tengo eso, Señor. 7 hermanos estaban en las mejores posiciones en todos los bienes de su padre. Estaban los otros 3, los mayores, estaban en el ejército de Saúl, comandante, quién sabe qué posiciones tenían allí asumiendo, porque eran tipos altos, fuertes, se veían fornidos. Eran los que merecían estar en este capítulo 7 protagonizando, este capítulo 7 no, este capítulo 17 de Primera de Samuel. Lo cierto es que en este capítulo 17 nos encontramos al rey Saúl con su ejército. Nos encontramos a un ejército enemigo, que son los filisteos, los cuales se juntaron con sus ejércitos para la guerra contra el pueblo de Dios. Se congregaron en Soco, allí en ese lugar que es de Judá, y acamparon allí, entre Soco y Aseca, dice la palabra, en Efesdamín.
Y Saúl se congregó allí para la guerra, en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ok, vienen los filisteos, nos vamos a poner en orden de batalla. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, era muy alto. Algunos dicen que medía 2 metros 300, otros dicen, no sé, muchos dicen. En el momento, lo cierto es que ese gran gigante se levantaba todos los días, ¿verdad? Y trataba de intimidar, intimidar al pueblo de Dios. ¿Quién no iba a ser intimidado si traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce? Eso era muy pesado. Ningún hombre común, normal, podría cargar eso. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En alguna parte vi en alguna cosa como un museo un palo inmenso que era como la gente hacía los telares antes, ¿verdad? Y, y, y si eso era así de inmenso, wow, qué, qué inmensa era la lanza. O sea, que la persona, más que todo, iba a ser atravesada por la lanza, simplemente lo que quedaría de la persona será un pedacito de piel por este lado y un pedacito de piel por este otro lado, porque la lanza sería tan grande que atravesaba a la persona y el hueco que hacía esa lanza iba a ser extremadamente grande. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué se pusieron en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes son los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Denme un hombre que se pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, se llenaron de miedo y tuvieron gran terror. Estaban llenos de temor y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, un hombre que se llamaba Isaí, dice la palabra. Isaí. Ya nosotros hemos hablado al respecto y allá en la batalla estaban los 3 hermanos de David. Ahí con ese ejército de Saúl estaba Eliab el mayor, estaba Abinadab y estaba Sama. Los 3 primeros hijos de Isaí estaban allí. David no había sido considerado bueno, regresó a cuidar las ovejas. Me imagino que llamaron a todos los hombres y a todos los hombres de Israel para que se presentaran a la guerra y se presentaron, unos estaban en condiciones y otros no. Aquí dice, David era el menor y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas. O sea que esto me da la impresión de que David también se presentó para la batalla, pero no fue encontrado como acto. David regresó y solo se quedaron los 3 hermanos mayores de Isaí en la guerra, ¿verdad? Entonces, David, ¿para dónde volvió? Para cuidar ovejas. La cosa está estridente, está tremenda. El país está en guerra. El rey está en frente de batalla. La situación está en una situación bélica.
tienen que estar en función de eso. Cuando un país está en guerra, cuando un país está en situación de ser atacado, todo el país tiene que estar presto para eso. Hoy Venezuela está en una situación de guerra, está en una situación de ataque. Hoy el enemigo ha declarado la guerra al pueblo de Dios también en Venezuela. Están listos para la batalla. Este pueblo debería estar confiado, debería estar seguro, debería estar tranquilo porque el Señor mostró su gloria infinidades de veces en el pasado. El pueblo se contaba las historias de generación en generación. Debería estar tranquilo. Pero este pueblo que estaba dirigido por Dios, que el Señor era su rey, que no había otro rey sino el Señor, el que daba la dirección. Él era el rey. Él era atendido por el profeta Samuel. Él era atendido por él. Un hombre también conforme al corazón de Dios. Pero el pueblo testarudo, no, yo quiero ser como los demás, yo quiero ser como ellos. Nosotros queremos tener rey como los demás pueblos, un rey de carne y hueso. ¿Quién era el rey del pueblo de Israel? Era Dios. Quien hacía que los enemigos estuvieran sometidos bajo sus pies, el que el enemigo no se levantara contra ellos. Y cuando se levantaban, salían vencidos y derrotados de una vez. ¿Quién es el rey tuyo, amado hermano? ¿Quién es el rey tuyo, iglesia? Si el rey tuyo es Jehová de los ejércitos, el todopoderoso, el rey de reyes, estamos seguros que las batallas las vamos a ganar. Este pueblo estaba en una condición intimidándose, lleno de terror, de miedo por un pobre gigante. ¿Cuántos gigantes se vencieron en los tiempos de Josué y fueron derrotados y acabados? Todos los anaquitas eran gigantes que estaban en el monte Hebrón y fueron acabados. Dios destruyó todos los gigantes y todos los enemigos del pueblo de Israel, porque Él era el rey del pueblo de Israel. Pero cuando el rey decidió tener su propio rey, Dios lo dejó para que ese propio rey, en su vana sabiduría humana, en su capacidad humana, defendiera el pueblo de Israel, se encargara. El propósito original de Dios, bueno, le voy a poner le voy a poner un rey, pero que ese rey por lo menos tenga temor de mí. Y Saúl como que comenzó bien porque él se le perdieron unas burras y fue a consultar al Señor, una trivialidad. Señor, ¿dónde están las burras? Señor, ¿dónde están las llaves de mi carro? Se me perdieron las llaves, son trivialidades. Pero en pequeñas cosas podemos consultar al Señor también. Pero el orgullo se embeleció, se puso grande, orgulloso, soberbio. Soy el rey de Israel. Ahora confío en mí. Cuidado con lo que la gente vaya a decir de mí. En el qué dirán. Preocupado por el qué dirán. ¿Qué importa el qué dirán? Lo que importa es qué dirá Dios de ti y qué dirá Dios de mí. Eso es lo que importa. Y ahí está la falla de Saúl. Ahí lo vemos en el capítulo 17, amedrantado, ahí lleno de temor, de miedo, las piernas le temblaban, no podía hacer nada, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él por causa de su pecado, por causa de su orgullo, por causa de su soberbia, así como el Espíritu del Señor ha dejado la iglesia por causa de su orgullo, su soberbia, sí. Dicen que tienen al Señor y hacen muchas cosas para el Señor, pero están como la iglesia de Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿dónde estaba el Señor llamando? En una iglesia. Hablaban de Dios, hablaban de Él, hablaban de Jesucristo, cantaban, hacían todo el grupo de adoración, de danzarinas y todo alabando a Dios, pero Dios no estaba allí. Dios no estaba allí. Porque si no, el Señor nos dice, yo estoy a la puerta, estoy llamando de allí en la puerta, afuera de la iglesia. Así estaba. Así le pasó a Saúl, lleno de miedo.
ante la situación, ante el paladín gritando, ¿a dónde está? Ven los hombres de Saúl. O sea, riéndose. El que debería estar parado ahí frente a ese paladín peleando era Saúl. Porque vamos al caso, Saúl era el hombre más alto de Israel. Le llevaba una cabeza, un pedazo de hombro en la cabeza, más encima de todos los hombres de Israel. O sea que el que se veía más fornido, el que se veía más grande, más fuerte de todos los hombres de Israel era Saúl. Ese era Saúl. Ahora, si nosotros vemos en el capítulo 16, en el capítulo anterior, vemos cuando el Señor manda a ungir a ese hijo de Isaí, perdón, ese hijo de Isaí. ¿Qué hace el hijo de Isaí? El hijo de Isaí, ¿cómo era? Bello, bonito, pero era un muchachito. O sea, era el menorcito de Isaí. Y estuvo pues ese hombre 40 días insultando, 40 días insultando al pueblo de Dios. Y lo que hacía Saúl era tener gran miedo, terror. Ni siquiera se le ocurría correr ante el Señor y humillarse y orar, clamar, ten misericordia. No lo hagas por mí, yo sé que me has desechado, pero ten misericordia de este pueblo. Señor, ven, socorre. No, no hay una actitud de arrepentimiento, de conversión, ni siquiera de los mismos que estaban allí, del pueblo. Todo, 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 todo pueblo merece el rey que tiene. La condición del pueblo es la misma condición del rey que tiene. Si nosotros tenemos un rey que es todopoderoso, que nos está dirigiendo, este pueblo es un pueblo fuerte, un pueblo seguro, un pueblo que no se deja amedrentar por nadie, porque sabe que su rey es un rey poderoso, invencible. Eso. Pero todo el pueblo estaba lleno de miedo porque sabían que el mismo rey también tenía miedo, las piernas le temblaban. ¿Y cómo está ahorita Venezuela? ¿Cómo está ahorita Venezuela? Con un rey similar a Saúl, un rey que está ahí amedrantado y lleno de miedo, que dice tener un puño de hierro, pero que sus piernas son como gelatinas, dice el Señor. ¿Cómo está lleno de miedo? ¿Y cómo está el pueblo de Venezuela lleno de miedo? Y aún cómo está la iglesia llena de miedo. Entonces, viendo este panorama, nosotros vemos a un pueblo aterrado, todos allí, llenos de miedo. ¿Quiénes estaban en ese ejército? Estaban los hermanos de David, aquellos que fueron invitados, convidados a hacer ese sacrificio y a tener ese banquete allí, esos que estaban convidados, ahí estaban los tres mayores. Recuerda a Eliab, que fue el primerito que vio Samuel y dijo, sí, este es el rey, con razón Dios me mandó, va a venir acá, claro, que este cumple todo el prototipo para ser un rey, este es, y el Señor le dice, regañado, no mires el exterior, no mires el exterior, mira el corazón. O sea, es el corazón de Eliab. Si Eliab hubiese tenido la condición de David, si Eliab hubiera tenido un corazón conforme al corazón de Dios, Eliab no estuviera ahí contado entre el montón lleno de miedo y temor. Tampoco hubiera estado allí el otro hermano de David, Abinadab, y el otro Sama, lleno de miedo. Esos tres, los tres mayores, los que Samuel consideró que eran los perfectos, ninguno de ellos fue perfecto. El corazón de ellos estaba siendo pesado y fue encontrado falto. El Señor no lo consideró. Había uno que no estaba, ese sí tenía el corazón conforme al Señor. Y entonces aquí se encuentra David escuchando todo aquello y
viendo lo que esa gente hacía con temor. David busca a sus hermanos y cuando anda buscando a sus hermanos, entonces justamente en ese momento el gigante, el paladín, se ponía en medio de los dos campamentos y ese gigante Goliat salía de entre las filas de los filisteos y empezó a hacer sus palabras de todos los días, que hacía mañana y tarde, mañana y tarde. Ya todos ellos se preparaban para eso, esos días interminables, ¿ok? Recuerdo cuando estábamos en la pandemia, estábamos todos ahí encerrados, entonces, la gente decía, bueno, salgan a las 8 de la noche a aplaudir y darle ánimo a todos los médicos y a toda la gente de salud y que está tratando de salvar vidas y denle ánimo dando un aplauso. A las 8 de la noche todo el mundo sale. Y entonces cuando nosotros estábamos allí, yo dije, bueno, muchachos, vamos a salir y todos los días vamos a cantar y vamos a tocar. Y como ellos tocan instrumentos y eso, mamá que no, pero como eran chiquitos en esa época, más adolescentes, pues me obedecían. Ahora no me prestan ni mucha atención, pero en esa época ustedes van a cantar y vamos a empezar a hacerlo. Los vecinos de aquí, la gente de aquí, poco es amigable con los extranjeros. Así que uno decía, buenos días, señora, buenos días. No, ellos no decían buenos días, nos miraban de arriba abajo y ni siquiera el buenos días nos decían. Los vecinos del edificio eran así y por la calle los que estaban alrededor igualito, todo con quien uno se encontraba, uno decía, hay que ver, estos catalanes son tremendos. ¿Ok? Yo estoy aquí en Cataluña y yo decía, son tremendos, son como tan racistas, tan así, y no hablan con nadie. Pero fue la estrategia que el Señor me permitió. Cada vez a las 8 de la noche, todos los días, cantábamos y hacía que los muchachos cantaran algunos cánticos de fe para el Señor y había una canción que decía que íbamos a volver a encontrarnos, que no sé qué más. Y los vecinos empezaron a salir y a cantar con nosotros y a tocar y después hasta el día de hoy el Señor ha permitido que haya una amistad especial y que aunque todavía no han recibido al Señor, esas personas han conocido del Señor, han conocido la palabra, han cantado cánticos de adoración al Señor con nosotros en esa pandemia y me han permitido entrar a su casa y que yo les hable de Dios. O sea, es a veces la forma, ¿verdad? Bueno, pero en este caso no era exactamente un caso así, sino que el paladín ese salía a determinada hora en la mañana y determinada hora en la tarde para intimidar el pueblo. Ya el pueblo está diciendo, ya, ya sabemos, vamos a esperar que ya va a llegar, ya va a decir lo mismo. ¿Quién va a ser? El rey dijo que iba a otorgarle un premio, que le iba a quitar los impuestos a toda la familia, de aquella persona que se atreviera a enfrentarlo. Quien debía enfrentarlo era él, ya se los dije. El paladín los intimidaba. Dice aquí que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Lo vuelve a repetir aquí en el versículo 24. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¡Qué inmenso, qué grande! Él se adelanta para provocar a Israel y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá los tributos de la casa de su padre en Israel. Entonces, David escucha todo eso. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué estás escuchando tú? Si tú eres un hombre y una mujer de Dios, sabes que si tú vences al gigante, el rey, el Señor, nos va a dar una recompensa grande. El Señor nuestro Dios, no el rey Saúl lleno de miedo, no. El Señor nos va a dar recompensa en su casa, nos va a dar un lugar especial. Nosotros vencemos, ¿verdad? Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo
y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Primero, él estaba claro. Nosotros somos ejército del Señor. Nosotros somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Somos el ejército de Dios. Si usted dice, ay, tengo una situación, voy a llamar a la hermana fulana, que esa es una guerrera en oración, esa echa fuera a los demonios, los espanta. Ya va, usted es parte de ese escuadrón del ejército de Dios. Usted se olvidó porque dejó que el pecado se les metiera allí, en la duda se le fuera metiendo y usted se olvidó de que Dios, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso es el Dios suyo. Y se está dejando que el miedo la llene. ¿Sabe por qué? Porque le quitó el lugar al amor que es Dios y el amor echa fuera el miedo. David estaba allí, se había preparado en su lugar secreto, allí, ahí metido entre sus ovejas, adorando y exaltando al Señor. Había fortalecido su fe. Él sabía que su Dios no era un Dios de vez en cuando. Él sabía que su Dios no era un Dios de domingo a domingo. Él sabía que su Dios no era de martes a martes en el culto de oración. Él sabía que su Dios era permanentemente y en todo tiempo, que a donde él estaba su Dios, que por donde él pasara estaba su Dios estaba sosteniéndolo en todo lugar. Él sabía que aun cuando pasara por valles de sombras y de muerte, no tendría temor alguno porque Dios estaba con él. Él sabía todo eso, él sabía que él era su luz y su salvación, que por qué iba a tener miedo de nada. Él sabía, él ya lo había experimentado, ya lo había vivido. Él estaba allí con una fe inquebrantable y se atreve a decir, ¿quién es este incircunciso que viene a retar a los escuadrones del ejército de Dios? Y no estamos hablando de esos que estaban allí llenos de miedo, porque más es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. ¿Recuerdan? Era el ejército aquello de carros a caballos, ese inmenso ejército que el siervo de Eliseo no podía ver. El que está con el pueblo de Dios, el que está con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, a pesar de su condición de pecado, a pesar de el Señor nunca lo ha dejado. Antes bien, su misericordia se extiende para que el pueblo se vuelva a él y reconozca quién es el Dios de Israel, quién es el Dios del pueblo que él ha escogido. Y entonces ese gran ejército era el que David estaba viendo. Ese gran ejército, no ese ejército de temerosos y miedosos que las piernas le temblaban y que huían cuando escuchaba al gigante. ¿Quién se atreve a retar? Porque se metieron con el Dios de David. ¡Ay del que se meta con el Dios mío! Nosotros escuchamos y vemos a gente que habla de Dios y ni siquiera nos inmutamos. Es como que si estuvieran hablando de otra cosa. Pero cuando se meten con mi Dios. Yo recuerdo que en el liceo, cuando yo era adolescente y eso, yo peleaba con esos profesores cuando me hablaban de esto y esto y esto y los retaba y les decía esto, y hacía fuerza, esa fuerza que viene del Señor, y ellos se quedaban ahí callados. Cuando estaba en la universidad, había un profesor tremendo de esos que estuvo en las guerrillas y que todo era el comunismo y todas esas cosas. Y cómo los enfrentaba y decía, por lo menos cuando se murió, nunca va a decir, nadie me habló de Dios. Bueno, aquí se levanta y va, y ustedes conocen la historia, se presenta ante el rey, lo llevan y le dicen, va a enfrentarlo.
Me imagino que Saúl se imaginaba, mira, sí hay uno de los hombres de Israel que va a enfrentar pues, al gigante. Y Saúl dijo, bueno, seguro que es uno de esos fornidos, esos fuertes, esos que valerosos, ¿no? Cuando se encuentra con un muchacho de buen parecer, un rubio de buen parecer. Con todo, el rey le dice, no, papito, váyase para su casa. Eso, o sea, cuando, cuando uno está esperando algo y de repente no lo es, bueno, ¿qué es la impresión que puede dar? Pobre Saúl. Le dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Era un hombre de guerra desde su juventud, toda la vida, además de tener todo el tamaño que tiene un hombre de guerra preparado. David respondió, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, agarraba la quijada, esas manos de muchacho, agarraba la quijada del león y ¡fuah! Lo abría, le quitaba la quijada. Cuando tenemos el poder del Señor, no hay león que venga contra nosotros que pueda vencernos. La casa de nosotros debería estar llena, llena de así como esa gente antigua que llegaba y ponía, mandaba disecar los leones, pues nosotros deberíamos tener todo eso full lleno de tantos leones que hemos matado, de tantos osos que hemos matado. Porque oso que venga contra nosotros, oso que muere en el intento, león que venga contra nosotros, león que muere en el intento. Yo he matado leones, osos y todo el Señor, y no lo he hecho con mi poder, sino con el poder del Señor. Señor, tú estás conmigo, sí, pues en el nombre tuyo venzo este león. No en la fuerza de David, no en la fuerza de la victoria, no en la fuerza de María, no en la fuerza de John, no en la fuerza de Marina, no en la fuerza de Silvia, no en la fuerza de ninguno. Es en la fuerza del Señor. Y entonces David por fin convence al rey. Y el rey le dice, pues ponte esta vestidura, ponte esta arma, vístete con todas mis armaduras y ponte esta coraza y ponte. Y eso no puede. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos con el poder del Señor, no necesitamos ponernos armadura de otro. No podemos ponernos armaduras de otros. David intentó ponerse esto, yo no puedo caminar con esto. Olvídese. Yo tengo que ser genuino, tal como yo soy. Queremos agarrar la unción, el ministerio de otro. Esa era la armadura, representaba la unción que tenía Saúl. Dependía de esas armas de hierro. David dependía del poder de Dios. Cuando nosotros estamos claros que el Señor nos llamó a un ministerio, no necesitamos copiar a otros. No necesitamos ponernos la armadura de otro. Necesitamos estar genuinos tal como somos en el Señor. Y usar el arma que hemos aprendido a usar. Esa arma incipiente, absurda para vencer a un gigante. Y ahí se va. ¿Qué es lo que tiene en la mano? Un palo. Su callado. No deja de ser pastor. Él carga su palo de callado. Él está claro que él está guiando al pueblo de Dios hacia la eternidad. Cuando un pastor tiene un llamado, ese pastor tiene el llamado de guiar a la congregación, de guiar al pueblo hacia el camino eterno. Y en ese momento él estaba seguro y agarró su callado. Necesitaba llevar las ovejas perdidas de Israel, las que se habían desviado, las que habían perdido su fe en el Señor, a guiarlos hacia el camino eterno, a entender, a recuperar su posición en Cristo, recuperar
esa fe y levantarse y vencer a sus enemigos. Se fue con su vara y su onda y lo que hizo recoger su piedra, suficiente para vencer al enemigo. Todos sabemos la historia. Acabó con el gigante. Le tiró una sola piedra, recogió 5. Algunos estudiosos dicen que era porque habían 5 más que estaban con él, o sea, 4 más que estaban con él, que podían avalancharse contra David después que cayera el gigante. Él tomó una piedra certera. Nosotros tenemos una piedra certera que va a caer justamente en la frente del gigante, sin pelar ni un centímetro más, ni un centímetro menos, ni un milímetro más, ni un milímetro menos. Y esa piedra y esa roca es nuestro Señor, que va contra el gigante y acabarlo. Y luego vence al gigante y con la misma espada lo destruye. He aquí el poderío. Lo que estaba en silencio, que nadie miraba, que no andaba David ufanándose, que solamente estaba allí en todo tiempo hablando con el Señor, escuchándole, adorándole, sirviéndole, no procurando ponerse en posiciones, ya mira, ya esto, yo sé que el Señor me hizo un llamado, ahora yo voy a procurar ahora ser el pastor de jóvenes porque ya el Señor me hizo un llamado y entonces buscamos, quítate tú para ponerme yo. No, él esperaba su tiempo. Y si seguimos leyendo la historia de David, siempre esperó su tiempo. Y aunque se venía el mismo rey, aunque se venían todos contra David, David esperó su tiempo. Y aunque tuvo posiciones y ocasiones de acabar con el rey Saúl, que era su enemigo, que trató de matarlo después, aun cuando tenía ocasión, jamás levantó su mano para destruir al que estaba puesto por Dios, al que había sido antes ungido por Dios. No anda procurando. Ahorita andan muchos por ahí llamándose David, tratando de buscar la posición y ponerse en posición y ser reconocidos y entendidos y que haya un pueblo que los siga. Nadie los va a seguir. Nadie va a seguir a una persona que se diga que es el llamado, que es el ungido del Señor. Por decirlo. El que es verdaderamente ungido por el Señor muestra su celo por el Señor y busca constantemente su presencia. Y cuando es el momento de actuar, actúa, aun cuando los demás se burlen y digan contra él cosas. Dios va a levantar Davides en Venezuela. Y lo vamos a ver. Es necesario que el pueblo del Señor esté claro que no va a encontrar la fe solo yendo a la iglesia una vez al domingo andando los martes para el culto de oración y escuchando una prédica en YouTube. No, la fe es algo que se va fortaleciendo en la intimidad y en la presencia de Dios. Allí en los secretos donde nadie te está mirando, donde solo están allí pastando las ovejas en el lugar donde tú los llevas y mientras ellos pastan, tú estás adorando al Señor, buscando su presencia, buscándolo más y más, buscando a Él, adorándole, cantándole, escribiéndole canciones, escribiéndole poemas al Señor, porque estás extasiado de Él. ¿Cuántos gigantes tienes allí intimidándote, haciéndote sentir miedo? ¿Por qué te has olvidado de que tú eres parte del ejército del Señor? Eres parte del escuadrón de guerra de Jehová de los ejércitos. Y que simplemente te tienes que mover en fe y creer. Este es el tiempo en que el Señor busca hombres y mujeres como David.
Bendito Dios ahora mismo, en este momento. Ven tú, Señor. Ministra a tu pueblo ahora, Espíritu Santo. Tú conoces los corazones. Señor, no te mueves, Señor, por las apariencias de cada quien, de esas demostraciones de gran fe, de que sí, yo tengo fe, yo soy del pueblo de Dios, yo soy esto, yo soy pastor, yo soy ministro, yo soy profeta. Tú no te mueves por eso, Señor. Te mueves por los corazones sencillos y humildes, que han sido rechazados, así como fue rechazado David, como fue rechazado aún estando en el campo de guerra y sus hermanos lo mandaban a callar y lo estaban injuriando, diciendo que él lo que andaba era con ganas de estar cotillando, de estar viendo cómo está el asunto de guerra, en vez de quedarse callado y reconocer que por alguna razón tú lo habías escogido a él delante de los ojos de ellos. Pero el orgullo de estos hombres, la soberbia, la altivez, aún en medio de ser allí intimidados y llenos de pavor, con todo, en vez de reconocerte a ti, Señor, que tú habías escogido a ese muchacho, lo estaban simplemente era insultando y regañando y avergonzándolo delante de todos los que estaban allí. Señor, ¿cuántos de los que están aquí están siendo avergonzados? ¿Cuántos de corazón puro te están buscando, Señor? Ahora tu espíritu esté con ellos así como estuvo con David. Tu espíritu sea derramándose en la vida de ellos. Y me he preparado y los he apartado para mí. Estos hombres y estas mujeres. Hombres y mujeres que son fieles a mí. Y ni más, que no se dejan intimidar por los gigantes, ni tienen miedo. Use the command of the call, que sabe que yo estoy con ellos. You the whole, y ellos están conmigo. Y aunque el rey se levante contra ellos, porque se levantará para destruirle y atravesarles lanza, yo los guardaré y los protegeré. Vos soy, porque son mis hombres que he apartado para este tiempo. Son mis mujeres que he apartado para este tiempo. You be amen, decir, hombres conforme a mi corazón, mujeres conforme a mi corazón. You be que escuchan mi voz y tienen su oído atento, son los que van a tomar posesión de los lugares de eminencia de esta nación y con su vara van a guiar a este pueblo hacia el camino eterno. You should amen, dices. Porque antes de tener una posición de rey, son pastores. Yuzuko, son guiadores. Ubecar y Dikeni, no se confundan ustedes. Bugamendi, ay, ¿cuál pastor de cuál congregación será? Ay, ¿cuál pastor de cuál? Estoy buscando hombres que son amén, mujeres que son amén, que son despreciadas y que no les fomen, que aún en las mismas congregaciones no le dan su lugar. Amén, sí, amén, sí. Pero ellos no han dejado de entender lo que son en mí y siguen buscando y pastoreando y cuidando esas ovejas que están perdidas, las siguen rescatando. Amén, diciendo sí, Dios. Que no les importa tener posiciones en las iglesias, que no les importa tener posiciones en las empresas, en el gobierno, les importa mantener su vida en integridad. Y yo desfío y agradable a mí. Esos son los hombres y las mujeres que estoy preparando. Yo te qué me decís. Yo te qué, no esos que andan con su cabeza erguida. El Señor me dijo que yo soy David. Oh, man, amén, decís.
Jacob se, Jacob, Kidove, ei deixo su voz, além de fin, discabas. Que no te tengan en poco, hijo mío. Que no te tengan en poca, hija mía. Aber sei dice, dice voz, became ficamen deseosos y orajaos, esos que te tienen en poco. Al ver de sí, verán con sus ojos lo que yo haré contigo. Yo te command sí, y a unos los preparo de una forma y a otros los preparo de otra. Yo te command sí, hay unos que command sí, pero todos tienen en común el corazón. El corazón conforme lo tuvo David. Ellos llenan de sistema, de ojos en él, dice. Dice, mira los que están en el poder ahora. Sus. Mira los que están buscando el poder ahora. Mira los que dicen que yo soy su Dios y están buscando el poder ahora. Mira los que están preparando todo un plan de gobierno para gobernar porque creen que yo los coloqué allí. Que tienen el prototipo, pero son unos Eliab, unos Abinadab, unos sabas llenos de temor cuando empiece todo. Y el gran gigante venga contra ellos. Sus piernas van a temblar. Y no podrán hacer nada. Aquí. Ellos sí, los que tienen corazón. Fe y una fe. Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable como David. Así es mi pueblo. Mendy comando fast. Sí, que no anda sacando la nariz y tratando de ser reconocido. Y sí, y de ser convidado a los banquetes por su propia cuenta. Chicoba, está atento, pueblo, y no te dejes engañar. Los que yo coloco en posición de autoridad, antes de estar en posición de autoridad, nadie los reconocía. Amande sí, sí, yo los saco del anonimato y los coloco en donde deben estar. Está atento y no te dejes engañar. El tiempo de Saúl. Eso fue que es tiempo. Ay, me digo ves. Tiempo que se agota y se acaba. Después de Saúl. Parece que de cabello que dijo. Ay, dijo, otro que no es mi ungido, se levantará. Oh, pero será cortado. A traición, allí sí se coloca y a traición es quitado. Amen. Bien, amados hermanos, terminamos este tiempo de la disertación de la palabra. Sea el Señor bendiciendo la vida de cada uno de ustedes y que la paz del Altísimo sea con su pueblo. Les habló su hermana Ana Victoria Sachs.